Gracias, presidente. Buenos días. ¿Cómo define su consejería la situación de urgencia en la adjudicación de vivienda? La consejería define la urgencia en el decreto 25/2013, en su artículo 20, que dice claramente que las adjudicaciones temporales por razones de urgencia tienen por objeto atender situaciones individuales y colectivas que, debido a especiales circunstancias, requieran una solución urgente e inmediata. Y después dice una serie de requisitos. 4, exactamente. No superar 3 veces el IPREN y encontrarse en alguna de 4 posibles situaciones de urgencia. Las 3 primeras son comunes también para la situación de emergencia: privación de vivienda por causa de fuerza mayor, sucesos no previsibles o que, siendo previstos, fueran inevitables, declaración de ruina inminente que conlleve derribo y desalojo inmediato, privación de vivienda por ser objeto de una ejecución hipotecaria con fecha prevista de lanzamiento que suponga la pérdida de la vivienda, y cualquier otra causa urgente que valore la consejería competente en materia de vivienda que suponga la imposibilidad del uso de la vivienda. Esta última causa, que es la que es diferente a las situaciones de emergencia, a nuestro entender, la imposibilidad del uso de la vivienda debe de ser valorado no solo por la consejería, sino también por la intervención social de los ayuntamientos. En ese sentido, de nuestro punto de vista, es que separar la urgencia de la atención social, por la experiencia que nosotros estamos viendo, desde luego nos parece totalmente equivocado. Sabe usted que la urgencia es una situación de una adscripción temporal, provisional, un año más otro año, y lo que nos encontramos es que muchas veces lo que ocurría es que, después de pasar este tiempo, las personas que estaban en una vivienda de urgencia necesitaban continuar en esa vivienda, con lo cual consideramos que las razones de índole, de dificultad, de índole social, pesan muchísimo más que aquellas puras de emergencia, de urgencia, con lo cual entendemos que esta colaboración con los ayuntamientos es fundamental para consolidar la situación de la vivienda y convertirlas en viviendas de emergencia. Gracias. Bueno, ¿se imaginan que a alguien que acaba de sufrir un grave accidente no le atendieran porque no hay camas en el hospital, en ninguno de Asturias? ¿Se imaginan que una persona fuera a un hospital con los síntomas de estar sufriendo un infarto o una hemorragia y que en urgencias lo único que hicieran fuera ponerle en una lista de espera? En los servicios sociales asturianos en general y en materia de vivienda en particular, no es ya la pésima gestión, es que no se tramita la urgencia. A este término ustedes le han vaciado de significado. Mire, cuando llega la Ubimóvil con la sirena, su gestión consiste en 3 respuestas. Una, que cumpliendo los requisitos del decreto, el que me acaba de citar, les digan que no hay vivienda disponible. Ustedes mismos reconocen que se deniegan solicitudes de vivienda por causa de emergencia comprobada y reconocida porque no hay viviendas públicas vacantes. Lo que resulta más que indignante cuando con frecuencia tenemos que escucharles presumir públicamente de que el parque de vivienda público es el segundo mejor de España, cuando la realidad es que Asturias solo tiene 10 viviendas sociales por cada 1000 habitantes, por debajo de la media española, por debajo de países como Hungría o Lituania. Este parque, se lo diremos todas las veces que hagan falta, es raquítico, es menguante y está mal gestionado. Es insuficiente. Es insuficiente para dar respuesta a la situación de exclusión residencial severa en la que se encuentran cada vez más familias asturianas. Tienen otra respuesta más a la urgencia, que es que, cumpliendo los requisitos del decreto, les digan que pasan a formar parte de una lista de espera. A las situaciones que describe su decreto como causa de urgencia las ponen puntos, las gradúan. Después, según lo que se le asigne a ese grado de miseria que se valora, pues podrán tardar 2 años o incluso más en que se les adjudique una vivienda. Su consejería ostenta competencias exclusivas en esta materia y continúa vulnerando un derecho humano proclamado por las Naciones Unidas y por la Unión Europea en su Carta de Derechos Fundamentales e incumpliendo el mandato constitucional de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a aquellas personas que carecen de una alternativa habitacional.
Y con su proceder, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales incumple lo establecido en el Decreto 25/2013, ese que usted me nombra para contestarme, pero que no aplica. Puesto que, en vez de proporcionar, en caso de urgente necesidad, un alojamiento por el procedimiento prioritario previsto en dicho decreto, ha construido, en colaboración con algunos ayuntamientos, un entramado administrativo para tramitar más rápido, no, para aparcar los expedientes en los ayuntamientos y dar apariencia de legalidad a verdaderas listas de espera de familias cuya situación no puede esperar. Y tiene una tercera respuesta a la urgencia, que es que les digan que no cumplen los requisitos del decreto y les denieguen la solicitud. Por eso le pregunto cómo define la urgencia su consejería. El pasado 30 de enero denegó el acceso a una vivienda pública a una familia que desde finales de julio del año anterior disponía como único cobijo un automóvil aparcado en la calle. El motivo, no revestir el caso la debida urgencia. Esa resolución la he visto yo, firmada por usted. Que después de más de 20 años cotizados te quedes sin trabajo, no tengas ningún recurso económico y el único techo que tengas sea el de un coche aparcado en la calle, no viene en el decreto. Una familia que además tiene un menor con una grave enfermedad tampoco lo ampara ninguna normativa de su consejería y que ahora, tras una nueva solicitud, lo único que consigan es que los pongan en una lista de espera. ¿De verdad que esto es gestionar la urgencia, señora consejera? Y ya finalizo. No sé si conoce la teoría de la pendiente resbaladiza. La gestión de la adjudicación de vivienda por causa de emergencia en su consejería es un ejemplo muy claro. Mira, cuando una familia pierde el techo, la inacción de su política la sitúa en una pendiente resbaladiza que conduce vertiginosamente a que esa familia no logre ni pisar el suelo. Porque no sé si sabe cuál es el mayor miedo del ser humano, especialmente cuando a lo largo de la vida se han tenido motivos para sentirlos todos. El mayor miedo del ser humano es ser invisible. Y la vivienda constituye uno de los elementos más esenciales para la vida del ser humano. Junto con la alimentación, el vestido, conforman lo indispensable para vivir, como resolver un infarto o taponar una hemorragia. Y sabe, la diferencia en este caso, como en anteriores respuestas que me ha dado, la diferencia es que usted me habla de medidas que no lleva a cabo y yo le hablo de personas que son invisibles para usted. Muchas gracias.